a hablar de Olmo, una de las películas de los largometrajes mexicanos en la sección de largometrajes del Festival Internacional de Cine de Morelia, y le agradezco mucho que puedan estar con nosotros el día de hoy Fernando Emke, el director de Olmo, quien también es escritor, y Vanessa Garnica, escritora del guión de Olmo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues quisiera preguntarles primero por la inspiración de esta historia. Es una historia de migrantes, pero que ocurre en el 79. Estamos hablando del tiempo de Jimmy Carter como presidente de Estados Unidos, de José López Portillo en México, un tiempo pues ya pasado, y sobre todo pasado no tanto en años, sino en ambiente para la migración. Hoy en día la migración es completamente distinta, es una historia que a lo mejor no podría ocurrir en este momento, Vanessa. Sí, y creo que en ese momento no nos dábamos cuenta de qué manera iba a cambiar tan drásticamente y a degradarse la situación, ¿no? Para los migrantes allá. En su génesis, digamos, nos interesaba la parte universal de la historia, que es un padre de familia que enferma y qué tiene que hacer este chico, o cuál es su papel y su relación con el padre y la enfermedad del padre. Pero claro que mover la historia a Estados Unidos nos permitía mostrar toda otra faceta, ¿no? De una familia que queda asentada en una situación un poco más vulnerable. No tienen familia extendida necesariamente allá, quizá en México al menos acaba uno recurriendo a los 8 parientes sí, cercanos y vecinos y demás, pero también le agrega una sensación de aislamiento, de no poder necesariamente recurrir a cualquier beneficio del Estado o apoyo, o que alguien les mandara una enfermera, cosas quizá básicas. Pero esta familia, no digamos, ¿no? Porque eso ocurre cuando eres de una cierta clase social y caes, digamos, en la periferia del sistema social o médico, ¿no? Y entonces se nos volvió una historia, creo, mucho más interesante, humana, colocar a esta familia en una especie de isla, ¿no? Dentro de un gran país que no los acaba de acoger del todo. ¿Y qué ocurre cuando la familia pisa a fondo? Nadie los va a cachar, ¿no? Solo ellos mismos, digamos, podrán salir adelante. Entonces su génesis fue una historia del cuidado que requiere una persona, en este caso con esclerosis múltiple. Sí, y yo creo que lo que menciona Vane fue bien importante y no lo comentamos ahorita. O sea, ¿por qué nos aferramos a que fuera una familia migrante? Podríamos haberla también buscado, filmado en México. Estas historias suceden en todas partes. Pero lo que nos interesaba de la migración, o lo que nos servía en términos dramáticos, era que era una familia que no tenía esas redes de apoyo, como la puedes tener en tu país de origen. O sea, con la abuela, con los hermanos, con los tíos, con la familia que está ahí. Y entonces por eso creo que nos aferramos mucho a la cuestión de la migración, porque creo que cuando eres migrante tienes esa situación, ¿no? Y cuando no hay un Estado que te apoya, pues eso es completamente difícil, ¿no? Ahora, dice mucho también de la migración, de un pasado de la migración, de un momento de la migración que no es el actual, que todavía había cierta aspiración, una familia de segunda generación o tercera generación, todavía había pues aspiración a integrarse, ¿no?, a la sociedad estadounidense. Sí, y acá la reflexión interesante es también la propia enfermedad. Entonces quizá frenó a Néstor a ese proceso de integración. Es un hombre que acaba en la cama dependiendo económicamente de su mujer. Nunca logra del todo el tema de la lengua, no se siente en un territorio cómodo hablando en inglés. Y entonces quizá ese sueño americano resultó ser más difícil de lo que era, y luego llega el tema de la enfermedad y entonces ya realmente están yendo tras la sobrevivencia, ya no, aspirar a una total integración y demás, quizá para la siguiente generación, para los nacidos ya, o sea, Olmo y su hermana, pero Cecilia y Néstor están lejos de ese proyecto que seguramente los llevó ahí, digamos, ¿no? No está siendo esa familia, esa historia de éxito, de integración al país al que emigraron. La película, perdón, comentar, la filmamos en 2023, ¿no?
Fue 2023. Ajá. Sí. Y el guión fue 2022, 2000... Todavía previo al... Estábamos en pandemia todavía. Ajá, estábamos en pandemia. Escribiendo el guión. Y entonces cuando empezamos a pensar las fechas de cuándo podía suceder la historia, de repente surge 79, más o menos que tenga que ser importante el año, pero el entorno un poco. Y sí, es el sonido del pum. Es cortesía del cine. Y nos o sea, pensábamos que 1979 podía ser un año, una década, también los 70s, como adversa para los migrantes. Nunca nos imaginábamos que iba a ser menos adversa de lo que está pasando ahora. Sí, sí. ¿No? Es durísimo. En tan poco tiempo, cómo se ha degradado, ¿no? El asunto. Sí. Muy rápido. Sí, muy rápido. No, muy rápido. No era lo que... O sea, en el 79, o sea, el programa Bracero surge. ¿Cuándo surge el programa Bracero, no? Sí, o sea, lo investigamos ya. Digo, era ir y regresar y todo, pero bueno, no había estas persecuciones que hay ahora. Pero fue ¿no? hasta Ronald Reagan que había ciertos accesos de salud, por ejemplo, sobre todo cuestiones de emergencias, sí, ¿no? Sí investigamos en su momento que en esta zona en particular, Albuquerque y sus alrededores, sí aceptaban a Néstor con un cuadro de urgencia, digamos. En ese tiempo. ¿No? Con Alicia Luera, nos asesoramos de cómo operaba el asunto en caso de que Néstor, siendo indocumentado, en una crisis de salud, no necesariamente eso. Él no podía solicitar, mándenme un enfermero durante 3 horas al día, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó a hacer el guión? Ay, a ver, estábamos en la pandemia... Quizá año y medio. Estoy pensando de la pandemia a que, por ejemplo, Rodrigo García nos hizo favor de leerlo y recibimos esa retroalimentación tan valiosa. Sí, como un año y medio. Como un año y medio. En tu caso, Fernando, es tu regreso a los largometrajes después de algunos años. ¿Por qué decides regresar con esta historia? Pues, no sé, quién sabe. O sea, se fue dando. A mí me contrató Plan B para escribir un guión sobre un neurocirujano migrante y creo que eso, fui con este neurocirujano, estuve haciendo como, lo acompañé en sus neurocirugías y entonces de repente ahí fue como yo estaba viendo Berlín, entonces fue donde el tema de la migración también me empezó como a tocar mucho y también en este guión, ¿no? Se hablaba pues también del neurocirujano, pues se hablaba de la enfermedad, ¿no? O sea, gente que tiene un problema y se fueron como uniendo y después ya o sea, platiqué con Vane, le dije, oye, tengo esta idea, pero era muy vaga, muy inconexa, y de ahí fue donde empezamos a trabajar eso y se fue dando... El objeto digamos, de deseo era como, pues creo que apareció temprano, ¿no? Sí, Como el deseo de él era de llevar el estéreo a una fiesta. Sí. Entonces, sí, se dio de manera muy orgánica, pero sí, yo creo que fue muy orgánico, o sea, se dio de manera muy, muy orgánica. Hicimos muchísimas escenas, ejercicios, digamos, de qué harían ellos para obtenerlo, ¿no? ¿Cuáles serían los recursos? Sí. Había cosas muy simpáticas que luego, bueno, pues ya no vieron, pero en sí el propósito de ir a la fiesta estaba muy temprano. Surgió muy pronto, sí. Un estéreo es uno de los personajes de la película. ¿Cómo surge esa idea? Pues de tanta búsqueda, es que hicimos tantísima... Sí, research. Ajá, y en algún momento esta idea de Néstor y la relación con la música y el baile. ¿Qué tal que Néstor y Cecilia bailaban cuando eran una pareja joven? Y ahora un hombre que no puede bailar, ¿qué significa? Y de ahí fuimos evolucionando a... Sí, entonces imagínate, Néstor le hubiera regalado a Cecilia un estéreo y después ahí seguimos y seguimos y de repente ya se volvió una pieza crucial y la entrada a Nina, ¿no? Porque Nina necesita el estéreo y entonces ahí ya acabó de hacer clic Nina, todo. que es la vecina a la que el protagonista desea. Y nada más un poquito sumar a eso. Yo me acuerdo que alguna vez leí algunas notas de los hermanos Dardenne, en donde decía Jean-Luc Dardenne, decía que el cine ama los objetos. O sea, en el cine los objetos son una representación dramática. Se representan algo más que el simple objeto.
puede ser un estéreo, puede ser el asador, puede ser una camisa, o sea, los objetos que en la vida cotidiana dices, bueno, eso no importa, pero en el cine sí tienen una representación importante. Sí, porque el asador es otro personaje de la trama. ¿Cómo fue la interacción con Plan B, Brad Pitt, también con Michel Franco? Pues fue un proceso bien interesante, porque, por ejemplo, en el guión, que a mí me gusta mucho en el rodaje estar cambiando y reescribiendo y todo, ellos nos dijeron, no cambien una palabra. O sea, de hecho, había unas escenas que eran un poco complicadas por una cuestión de intimacy coordinator, ¿no? Del niño con la chavita. Entonces, bueno, vamos a quitar. No, pues no, dijeron, no cambien nada. Entonces lo tuvimos que solucionar un poco en puesta en cámara, ¿no? Y pues sí, fue muy interesante. O sea, como lo decía Erendira en la conferencia de prensa, o sea, sí nos empujaron, ¿no? Como empujaron nuestros, es que en inglés dicen push your boundaries, ¿no? O sea, sí nos empujaron, sí fue como de, ok, den más. No, pero ya está, no, pero más. Entonces fue interesante, complicado, sí, porque además yo venía de hacer 3 películas que de alguna u otra manera pues habíamos buscado el financiamiento nosotros, entonces era totalmente diferente, o sea, sí, aquí era muy diferente, pero fue muy interesante. ¿Cuáles fueron las influencias fundamentales que tuvieron en el estilo narrativo de este guión? Bueno, hablábamos de Ozu mucho, ¿no? Sí, y también... El Tenement, ¿cómo se llama en español? Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Gentleman's Tenement. Sí. Y la otra, ¿sabes? La que muchos, ladrones de bicicletas, ¿te acuerdas? Ladrones de bicicletas, ¿no? Y la relación con el padre. Ajá, de Vittorio de Sica, ladrones de bicicletas. El orgullo del padre y la caída del héroe para el niño y toda esta relación. Sí, yo creo que ladrones de bicicletas y las películas, que son muy diferentes, pero las películas de los Dardenne, ¿no? O sea, estos dramas sociales. Lo que pasa es que pues, a nosotros nos interesaba mucho el tono de fársico, ¿no? Nos interesaba mucho y de ahí pues venían mucho, sí, desde... Luego nos recorremos a Chaplin incluso. Chaplin, pero también, por ejemplo, o sea, la comedia norteamericana de John Hughes, ¿no? O sea, nos llamaba muchísimo, o sea, también la de, ¿cómo se llama? La de Super Cool, ¿no? Esta comedia de los 2 chavitos, ajá, ¿no? O sea, de amistad, o sea, tenía mucho, también se alimentaba mucho de la comedia norteamericana de los 80s, de John Hughes. Tú has dicho que el cine no es para mandar mensajes, sino para educar a la audiencia. ¿Cuál es la sensación que les gustaría pues que sintiera el espectador de esta película? Pues eso lo hemos platicado mucho, la conexión amorosa tan importante que ocurre cuando cuidas a alguien en tu familia, ¿no? Y lo valioso que es la resiliencia que requiere cruzar por esos momentos y asumir que sí, la familia puede ser la fuente de mayor dolor, pero también de mayor consuelo y sanación, ¿no? Yo creo que, o sea, que simplemente es contar una historia y que sea universal, y que la gente pueda conectar con el dolor que tienen, ¿no? O que han tenido, o que incluso van a tener. Como eso, lo único seguro es que todos vamos a envejecer y todos vamos a necesitar en algún momento cuidados. Siempre, o sea, yo no entiendo cómo podemos como sociedad estar, o sea, no poner un ojo en eso, no poner o sea, hoy los planes económicos y los planes políticos, y hoy es todo esto y nunca hay un ojo en lo más importante, que es en cómo vas a cuidar. Y pareciera que este sistema económico está hecho para que, bueno, si tienes dinero, pues puedes ir al hospital y quieras, y si no... O contratar a alguien que cuide, ¿no? Claro, claro, sí, o sea, la gente que cuida, y esto también es para los niños, ¿no? O sea, cuando tienes a un enfermo en tu casa, o sea, no nada más es la ayuda, sino también la ayuda psicológica. Toda la familia. Claro, toda la familia, porque cuando hay alguien enfermo, cuando hay una crisis, hay cosas terribles. O sea, las familias se lastiman, las familias se dicen cosas o hacen cosas porque no saben cómo lidiar, porque tienen miedo, porque están asustados por 1000 cosas, ¿no? Entonces, sí. Fernando, una última pregunta. Tus primeros largometrajes fueron muy exitosos, multipremiados. ¿Cómo manejas la expectativa respecto de Olmo? Pues yo creo que seguir filmando y de repente, o sea, ponerte otra vez a filmar, y ahorita tuvimos la oportunidad de filmar casi luego, antes de terminar
Olmo, y decir, o sea, vuelves a empezar de cero todo el tiempo, ¿no? Cada que empiezas una escena, es lo bonito de filmar, ¿no? Que dices, híjole, mano, es como, ¿y ahora cómo salimos de esta? ¿Cómo la resolvemos, no? Porque nunca, o sea, todo es como adverso en las películas. Entonces, cuando estás filmando es otra vez regresar a decir, no, espérate, o sea, no sabemos nada, ¿no? O sea, otra vez hay que volver a empezar. Entonces, pues nada, eso yo ojalá poder seguir filmando. Incluso también escribiendo, ¿no? O sea, escribir es una cosa, o sea, es el abismo, ¿no? O sea, ponerte a escribir es una lección de humildad. Cada escena, cada párrafo, cada frase es una lección de humildad, ¿no? O sea, es decir, no tengo idea. O sea, cuando creías que ya habías hecho la película y de repente es, no, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No sé nada. No sé nada, ¿no? Fue durísimo. Pues quiero agradecerles mucho que hayan podido platicar con... Pues gracias. Gracias. Muchas gracias.